Hermanito, siento mucho, este, que no soy Gilberto, por si no se habían dado cuenta. Creo que soy exactamente lo opuesto del hermano. Él es profesor, él es superdelegado, y yo no soy superdelegado, ni de lejos. Gracias a Dios por permitirnos hablar de su palabra y encontrar la enseñanza que Dios quiere darnos, o quizá encontrarla para poder ponerla por obra y aplicarla, ¿verdad? En este capítulo 27 quiero resaltar tres puntos primordiales, no que se encuentren ahí, sino que son generales del libro de Job. La primera cosa que quiero que reconozcamos es que, bueno, vemos muchos defectos de parte de los que están participando, pero fíjate bien, están hablando de Dios. Y cuando la gente habla de Dios, según Malaquías capítulo 3, ahí dice la palabra de Dios que cuando hablaron unos con otros, eso le complació a Dios. Y nos llamas tesoro especial, los haré y los perdonaré. Es importantísimo que nosotros nos juntemos para hablar de Dios, aunque de estos con su poca sabiduría todavía estaban hablando de Dios. No quitaban a Dios de la ecuación, no le quitaban de la conversación, no le dejaban de nombrar como el máximo, el mejor. Quizás su conocimiento de él todavía faltaba, igual que nosotros, también nos falta. Pero qué bonito que se estaban dedicando a hacer eso. Entonces, uno de los problemas que inmediatamente nos damos cuenta es que están hablando la verdad, pero están aplicándola mal, porque el trato es muy importante. Y por una aplicación de eso, quiero que vayamos de una vez antes de leer lo que dice Job, hablando sobre la aplicación general. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 12. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Tesalonicenses, estudiamos un libro que parece que es la iglesia ejemplar? Hacen todo bien, reciben la palabra como lo que es, proclaman la palabra, pues, tienen fe en medio de adversidades, tienen amor, tienen compasión, tienen un amor tremendo como la de una madre hacia unos hijos, están amándose unos a otros, en fin. Pero en el versículo 12 del capítulo 5 dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan que con diligencia, a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Y quiero parar ahí solamente, o sea, esas son palabras de exhortación, obviamente porque no lo están haciendo. Si lo estuvieran haciendo, no se les diría, haz esto, porque ya lo están haciendo. Entonces, les faltaba eso. A los que están haciendo el trabajo hay que darles reconocimiento, ánimo, hay que animarlos a que lo hagan, ¿verdad? Otra vez y llamarles, y decirles que sigan, darles el ánimo para que lo hagan. Que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Segundo punto. No estemos ahí para buscar pleito, para criticar a las gentes, hablar de los de ellos, de los de la iglesia. No estamos para eso. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, ¿verdad? En Reina Valera dice a los ociosos. Entonces aquí está. Animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Y quiero parar ahí solamente. Fíjate bien que debemos de amonestar, regañar, ¿verdad? Impulsar a los que están sin hacer nada, para que se pongan a hacer algo. Pero a los desalentados, los desanimados, los deprimidos, no es cuestión de regañarles, es cuestión de alentarles, es cuestión de levantarles el ánimo, de darles ánimo. ¿Verdad? Mexicano, tú puedes, es un dicho de los políticos. O sea, decirle que puede hacer, darle ánimo a la persona, ¿verdad? Decirle que Dios está de su lado, que uno está de su lado, yo estoy de tu lado. Y luego dice, sostengan a los débiles. Bueno, a los débiles no hay que soltarlos, no hay que echarlos para afuera, no hay que ignorarlos, hay que darse cuenta de quiénes son los débiles. Y no estamos hablando de débiles físicamente, claro, a eso, al que no puede caminar hay que darle bastón o andadera o silla de ruedas, ¿verdad? Pero al que no puede caminar en el camino de Dios,
hay que alentarlo, hay que sostenerlo, hay que ponerle esa silla de ruedas, hay que ponerle ese bastón espiritual, hay que sostenerlos, no dejarlos, ¿verdad? Y sean pacientes, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. La paciencia es importantísima porque nos aguantamos de poder insultar. Cristo era paciente. Cuando aquella gente lo estaban matando en la cruz, en vez de decirle a su padre, mándales un rayo que los destroce en este instante, dijo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me estás separado? ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren que ninguno devuelva otro mal por mal, sino procure siempre lo bueno, los unos para con nosotros. Y el otro punto de ahí mismo, el 16, es estar siempre gozosos. Me encanta esta reunión, porque cuando nos saludamos, aunque tengamos dolores, hay sonrisas. Cuando tenemos dolores, hay gusto de vernos las caras unos a otros. Yo no sé por qué, porque ustedes son muy guapos, pero nosotros somos muy feos. Pero nos encanta. Nos sentimos aceptados, queridos, amados. Y eso es una cosa que hay que hacer. Entonces, el trato entre sí es muy importante. Aquí el trato entre sí, hablaban de Dios, pero se estaban insultando unos a otros. No estaban hablando bien, no estaban mostrando paciencia, ¿verdad? Ese es el primer punto que quiero resaltar aquí. El segundo, obviamente, se encuentra aquí en el 27. Vamos a leer un poquito. Entonces Job continuó su discurso y dijo, vive Dios que me ha quitado mi derecho y el Todopoderoso que ha amargado mi alma, ¿verdad? Está acusándole a Dios de todo lo que está pasando y Dios no hace esas cosas. Él no nos tienta, permite que seamos tentados, es diferente. Todavía le falta a Job. Porque mientras haya vida en mí, esta parte es íntegra totalmente. Porque mientras haya en mí el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes hasta que muera, no abandonaré mi integridad. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha a ninguno de mis días. No hay duda, no hay duda que Job tiene la meta bien trazada, igual que nosotros. Llegar a la integridad, a la perfección, a la madurez, debe de ser nuestra meta. No nos olvidemos que eso es lo que nos habla. Bueno, tenemos un ejemplo muy sencillo en Efesios. No nos olvidemos de leerlo, porque si leemos Efesios capítulo 4, nos vamos a recordar de las cosas que tenemos que hacer para crecer espiritualmente, precisamente. Versículo 12. Recuerden que este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, perdón, el 12, el 4. Versículo 11 en adelante. Y dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está nuestra meta. Eso es la integridad, la madurez, la perfección. Y ¿cuál es nuestro parámetro? Cristo. Tenemos una visión más clara de Dios que lo que tenían Job y sus amigos. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ahí está la diferencia. ¿Verdad? Ahí está la diferencia. En integridad sufrimos igual, pero no nos sacuden. Somos firmes. Más bien, el hablar la verdad en amor no es nada más hablar la verdad. No hablando la verdad, no estaban diciendo mentiras, nomás lo estaban aplicando mal. En verdad, en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel, o sea, en Dios, en Cristo, que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Qué bonito es que mientras más nos acercamos a Dios, más nos amamos unos a otros. Más nos amamos. Mientras más nos amamos unos a otros, más juntos estamos.
A veces nuestras clases, nuestras reuniones son nada más de 2 o 3, pero está bien, porque estamos mostrando el amor. A medida que vaya creciendo la iglesia espiritualmente, él también vaya creciendo, vaya creciendo. ¿Ok? Entonces, juntando eso con las conversaciones, el mismo Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dice el versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Verdad? Imparta gracia a los que escuchan. Pero nuestra intención es crecer. Nuestra intención es crecer espiritualmente y se muestra que ese crecimiento es incluido en amor. Así lo dice también 1 Tesalonicenses 3 y 4. Que vuestro amor abunde más y más. Las cosas que habéis recibido de Dios que abunden más y más. Entonces eso va creciendo y va mostrando que vamos en el camino a donde tenemos que caminar, que es la integridad, que es el punto primordial, ¿verdad? Y después de esto, el escritor Job, volviendo al capítulo 27, pues habla de la parte de la consecuencia, bueno hermano. Y eso me encanta porque eso es el Evangelio. Es el Evangelio. En el Antiguo Testamento era el Evangelio, en el Nuevo Testamento es el Evangelio. El Evangelio nos dice qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces aquí está diciéndole las consecuencias del mal, bien y el mal, ¿verdad? Y eso, y otra vez, en vez de leerlo, que ya lo sabemos igual que nos sabemos bien Gálatas 6, 18 al 21, al 23, cuando hablan del fruto del Espíritu y las obras de la carne. ¿Verdad? Las obras de la carne las conocemos perfectamente, no tenemos que leerlas ahí, pero sí recordarnos lo que dice Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué maravilla. ¿Verdad? Y fíjate que bien, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, según tengamos oportunidad. Perdón, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Seguramente alguien te ha insultado en tu vida o no. Alguien te ha hablado mal, quizás hasta un hermano. Te ha insultado y te has peleado con él o con ella. Busca la paz, busca la tranquilidad, busca el perdón, busca el amor, porque ese es el resultado. Ese es el resultado del Evangelio. Busca la verdad, obedécela y deja que Dios sea el juez, ¿verdad? Deja que Dios sea el juez. Eso es lo que tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Necesitamos encontrar qué es el poder de Dios para salvación. Es esta segunda parte del capítulo 27 que habla de todas las consecuencias del pecado. Eso no nos debe de sobrar. Marcos capítulo 16, que dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no cree será condenado. ¿Verdad? Y la condenación aquí en el Antiguo Testamento tiene que ver no simplemente con sufrimiento. Y la salvación tiene que ver con bienestar, porque no había promesa de vida eterna o condenación eterna. En el Nuevo Testamento la promesa es mayor, el castigo también es mayor. Hay que entender esa consecuencia y eso nos da más motivación para buscar esa integridad, para reconocer y evaluarlo. ¿Y cómo se va creciendo además del amor? También otra cosa más que se va creciendo, no nos olvidemos, como meta de nuestra integridad, Hebreos
capítulo 5, es muy sencillo. Versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la palabra de Dios, es para los adultos. Crecen en ella, crecen en ella. Qué bonito que vamos a cumplir 4 años, ¿verdad? Beto, de estar reuniéndonos. Y nos falta muy poquito para completar toda la Biblia, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Necesitamos esa sabiduría que proviene de Dios, que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. A estos hombres tenían conocimiento de la palabra, les faltaba saber cómo aplicarla, cómo ponerla por obra. Hay que pedirle a Dios que lo hagamos como Él quiere que se haga. ¿Qué has oído de mí? Eso habla. A Pablo le dijo, ve y habla, no te canses de hablar, pero no hables tonterías, habla la palabra de Dios y deja que Dios explique, que sea su sabiduría. Pide la sabiduría a Dios y muéstralo con tu crecimiento espiritual, en tu relación humana, con tu iglesia, con tus hermanos, ¿no? Con la iglesia de Dios, la de Cristo. Él pagó con su sangre. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bendito, por amarnos tanto, por cuidarnos. Tú eres el Dios de todos. Tú eres el que merece la honra y la gloria, y tú eres el que nos usa. Padre, sabemos que hemos pecado, sabemos que nos falta sabiduría, pero sabemos dónde se encuentra, sabemos a dónde buscarlo. Y que aumentanos, Padre, el entendimiento, aumentanos el poder, y solo tú puedes cuidarnos. Contamos contigo, no queremos ir en este viaje solo, no nos refugiamos en ti, porque tú nos has prometido, si te buscamos como refugio, tú nos salvarás. No hay condenación en los que se refugian, según tu Salmo 34. No eres ese poderoso Dios que nos dice esas cosas. Y contamos contigo, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Nos falta todavía conocer. ¿Cuánto nos falta para llegar a un ápice pequeño de tu sabiduría? La compartas con nosotros conforme a lo que nos quepa, que nos entre, y produzca en nosotros que te podamos glorificar por, no por ahora, sino por una eternidad, porque tú la mereces por una eternidad. Ayúdanos siempre, perdónanos nuestros pecados y cuídanos en amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.